Ciencia y Humanismo en la Academia Mexicana de Ciencias. Da una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Considerado por muchos como el logro más alto de la ingeniería y con un presupuesto que holgadamente supera los 100,000 millones de dólares, es un emblema de la megaciencia. La estación espacial alberga un detector de antimateria. Y a continuación, el doctor Arturo Menchaca, quien es investigador del Instituto de Física de la UNAM y es director del mismo, quien obtuvo también el premio de la investigación científica por parte de la Sociedad Mexicana de Física en 1997 y la medalla Fernando de Alba por sus contribuciones a la física experimental en 2003, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2004 y presidente de la Academia, no necesita presentación porque es nuestro anfitrión. Participa en uno de los experimentos de la Estación Espacial. Por su amplia experiencia fue invitado a participar en este proyecto, el proyecto AMS, que es un detector instalado en la Estación Espacial Internacional para detectar antimateria, y también ha sido invitado para participar en el experimento ALICE en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, del cual ya se habló acá. Sobre sus experiencias en estos dos proyectos, nos va a platicar en su presentación Buscando Antimateria en el Universo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Omitió decir que la invitación a Alice fue de él, ¿sí? Por ahí empezamos. Bueno, pues gracias a todos por estar acá y yo les voy a hablar sobre este proyecto muy interesante. Realmente me voy a concentrar, voy a hablar, a tratar de mezclar los dos temas que tienen que ver con la antimateria. Yo no sé qué tanto, si todos ustedes son físicos, entonces a lo mejor debería saltarme algunas cosas, pero el propósito de estas conferencias era justamente dirigirme a no físicos, ¿sí? Entonces va a haber un poco de conceptos de física para aquellos que no son expertos en el tema, y después les voy a hablar de los dos temas, ¿no? Cómo es que se pueden producir los antinúcleos, ¿sí? Y hago la diferencia aquí con el interés que a nosotros, digamos, si ven acá me refiero a la antimateria en el título. Realmente la materia a la que a mí me interesa son núcleos más pesados que el protón, ¿sí? O sea, núcleos ligeros como deuterios o tritios o aún núcleos más pesados. Entonces voy a describir brevemente cómo se cocinan los antinúcleos, bueno, y los núcleos, ¿sí? Y después voy a hablar de esta búsqueda de antinúcleos cósmicos en el detector AMS y posteriormente la posibilidad de sintetizar este mismo proceso o estos procesos en el LHC, ¿sí? Que es, digamos, el ejercicio que estamos haciendo, nuestra propuesta para el detector ALICE. Entonces aquí me voy muy rápido porque todos ustedes son físicos, según entendí, ¿no? ¿No? Bueno. Sí, gracias por salvarme la vida porque… Entonces, aquí con los recursos de CONACYT, si alguno de ustedes les pide para investigar rápidamente, les compran el microscopio más poderoso del mundo, van a poder rápidamente llegar a la conclusión que una gota de agua está hecha de moléculas, que las moléculas están hechas de átomos, que los átomos tienen núcleos y electrones que les dan vueltas y que los núcleos a su vez están hechos de quarks, ¿no? Que esto ha estado de alguna manera en el contexto de todas las pláticas anteriores a la mía. Los quarks son, los núcleos son bariones, es decir, están hechos de 3 quarks, ¿no? Y los 3 quarks combinan su color para ser incoloros, ¿sí? Voy a tratar de referirme aquí para los no expertos de partículas. Estas partículas les voy a llamar las partículas nucleares. Las que viven en el núcleo son partículas que se llaman hadrones, ¿sí? Y las que no viven en el núcleo les voy a llamar leptones, ¿sí? Entonces el esquema del que se ha mencionado aquí varias veces ya es que la materia está, esto es lo que le llaman el modelo estándar, la materia está hecha de quarks y leptones, ¿sí? Y los quarks y los leptones de los que estaba hablando acá pues son el up, el down y el electrón. El neutrino no lo mencioné, pero es otro leptón. Y el 90, bueno, prácticamente toda la materia estable del universo está hecha de up, down y electrones, ¿sí? Bueno, y los neutrinos que son
difíciles de cuantificar, pero debe haber muchísimos. El resto, los físicos de partículas han logrado establecer al día de hoy que existen en realidad 6 quarks y 6 leptones, y que estos quarks y estos leptones están unidos a través de estos acarreadores de fuerza, que son el fotón, el gluón y las Ws y las Zs. Son acarreadores de la fuerza electromagnética, la fuerte y la débil. Entonces, la palabra hadrón se ha usado acá, es la palabra importante en lo del LHC. Ese modelo que acabo de explicar acá, que tiene 12 partículas para describir a la materia, omite un hecho muy interesante, y es que desde la predicción de Paul Dirac en el año 28 me parece, sabemos que cada partícula tiene una gemela, cada una de estas partículas elementales tiene una partícula gemela, ¿sí?, que tiene las mismas propiedades, excepto una cambiada, ¿sí?, que en el caso de las partículas cargadas es el signo de su carga eléctrica. Y cuando estas partículas gemelas tienen la peculiaridad de que cuando uno mezcla una partícula con su antipartícula, estas se aniquilan y producen energía. Lo más interesante es que no solo uno puede producir energía a partir de aniquilar materia con antimateria, sino que a partir de energía uno puede crear pares de partículas y antipartículas. Entonces esta es una simetría muy bella de la naturaleza, que nos dice que en realidad lo único que se conserva es la energía. Aquí este es todo lo que quieren saber de física nuclear, y les daba miedo preguntar. Esta parte de la transparencia, una vez que ya en las transparencias anteriores hablé y me referí al protón y al neutrón como bariones, son estas partículas que están hechas de 3 quarks, ¿sí? Los protones y los neutrones, salvo por la carga eléctrica, son partículas muy parecidas y les voy a referir a ellas como nucleones, ¿sí? Los nucleones están fundamentalmente, interaccionan entre ellos. Las dos fuerzas que son importantes en la escala nuclear son la fuerza fuerte, que en el caso nuclear es atractiva, y la repulsión eléctrica entre los protones, que es una fuerza que tiende a separarlas. La otra diferencia es que la fuerza nuclear fuerte es de muy corto alcance, ¿sí?, de manera que las partículas solo las sienten a distancias muy cortas, mientras que la repulsión eléctrica es una fuerza que está definida en todo el espacio y va como 1 entre r cuadrado. Entonces, el juego entre esas dos fuerzas hace que a corta distancia, cuando un neutrón y un protón se encuentran en el espacio, los neutrones y los protones son pegajosos, ¿sí?, y si yo tengo algún gas de neutrones y de protones en algún lugar del espacio, lo que va a ocurrir es que estos neutrones y protones van rápidamente a tender a formar núcleos núcleos ligeros, como el deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, que tiene un neutrón y un protón en su núcleo, ¿sí? Y si yo tengo un gas de deuterios, resulta que los deuterios mismos tienen esta tendencia a ser pegajosos para formar el helio 4, ¿sí? Entonces, si yo tengo un gas con protones y neutrones, al cabo de un rato lo dejo así, voy a acabar luego de un rato con un gas que va a tener mayoritariamente helios 4, porque los helios 4 tienen, son partículas en las cuales se minimiza la energía, ¿sí? Los núcleos, en esta pegar de nucleones, ¿sí?, unir nucleones, un estado, cuando yo tengo a mi neutrón y a mi protón libres, ese es un estado de mayor energía que cuando yo los tengo unidos formando a un nucleón. Y la energía que yo gano de pegar a un nucleón es la energía de fusión, ¿sí?, que es, digamos, la que mantiene al Sol, que nos entra por ahí por la puerta, y en realidad es a lo que le debemos que exista vida en la Tierra. Nada más como una extensión les puedo decir que cuando yo tengo núcleos muy pesados,
Aquí no hablé prácticamente de la repulsión eléctrica entre los protones, porque la atracción de la fuerza fuerte es tan intensa que esencialmente la parte eléctrica juega un rol muy ligero. Pero cuando yo tengo muchísimos nucleones ya unidos en un núcleo muy pesado, resulta que en lugar de ganar energía al fundir, en realidad es más conveniente para un núcleo pesado energéticamente dividirse en dos, y a eso se le llama la fisión, ¿sí? Y ustedes saben que la fisión es una fuente de energía. La fisión se da por el hecho de que la repulsión acumulada de todos los protones entre sí hacen que la fuerza de atracción a corta distancia entre los nucleones quede más o menos balanceada por esto. Entonces, los núcleos les conviene partirse en dos. Algo que va a ser relevante en las próximas transparencias es que a los físicos nucleares y a los nos gusta representar a los núcleos, ¿sí?, por su símbolo químico, ¿sí?, y por este numerito de aquí, que es el número de nucleones que tienen, ¿sí?, el número sumado de neutrones y de protones. Entonces, eso es. Al hablar de antimateria, algunos de ustedes presentes en el público han de pensar que la antimateria es una de esas cosas raras que se les ocurren a los físicos que no sirven para nada, ¿sí? Pero en realidad ojalá no necesiten hacerlo, pero en la actualidad en México cotidianamente en hospitales se utiliza la antimateria para hacer estudios clínicos, ¿sí? Hay lo que se llama el positron emission tomographer, que lo que hace es digamos utilizar la aniquilación de electrones con sus antipartículas para poder hacer investigación del funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? Entonces la antimateria se utiliza en la actualidad comúnmente, ¿sí? Y hay numerosos hospitales en México que ya utilizan esta técnica, sin mencionar que la parte nuclear también se utiliza de manera muy extendida en todos los hospitales, bueno, la mayor parte de los hospitales de México. Entonces no estamos hablando de una ciencia ficción. Ahora voy a mencionar un poco de cosmología, que es necesaria para entender el resto de mi plática, ¿sí?, que es una cosmología muy sencilla, ¿sí?, y voy a describir el universo. Eso ustedes seguramente lo han visto muchas veces. El universo, según nos cuentan, se originó en esta singularidad, ¿no?, en la que le llaman el Big Bang, ¿no?, en la cual pues debió haber habido una cantidad enormísima de energía, y esta energía de alguna manera se condensa en materia, pasando, aquí no voy a hablar sobre esta etapa, pero de alguna manera en esta etapa lo que ustedes van a tener es un universo tan caliente y tan denso que de alguna manera los quarks y sus gluones, que son las partículas que los unen, se forman como un gas, forman un gas, lo llaman la sopa de quarks y gluones, ¿sí? Es un estado de la materia que, por cierto, es uno de los propósitos de estudio del detector ALICE. Olvidé mencionar que los quarks tienen una propiedad que se llama el color, ¿sí?, que es una propiedad curiosa, que a los quarks no les gusta mostrar su color. Los quarks son tímidos, ¿no?, y no les gusta verse de color. Entonces, solamente cuando están en este baño sauna, ¿sí?, que están muy compactos, ellos de alguna manera se liberan y pueden andar así. Pero si yo enfrío este gas, lo que ocurre es que los quarks pues se ponen vergonzosos y dejan de ser quarks libres y forman esencialmente los bariones, que son los protones y los neutrones, y algunas otras partículas, y también mesones, que son partículas, o sea, los mesones son partículas que tienen dos quarks, de hecho un quark y un antiquark, y los bariones que tienen tres quarks, ¿sí? En ambas combinaciones el color se oculta de tal manera que cuando sopa de quarks y gluones se enfría lo suficiente, un segundo después del Big Bang, el color desaparece del universo y tenemos un universo esencialmente hecho ya de materia bariónica, sin mencionar a todos los leptones que nos han acompañado aquí a lo largo del camino, ¿sí? Pero que como no son partículas nucleares, en este momento no me voy a preocupar mucho por ellas. Un poquito más, el universo cuando se enfría pasa por esta etapa que yo le voy a llamar la etapa de hadronización. Cuando un poquito más, yo tengo ahora un gas en el que ya tengo protones y neutrones, va a ocurrir este fenómeno que les dije hace un rato, que si yo tengo un gas con protones y neutrones,
los protones y los neutrones se van a empezar a poner pegajosos y me van a empezar a producir núcleos ligeros, y a eso se le llama la nucleosíntesis del Big Bang, ¿sí? Como el universo se está expandiendo, a partir de un cierto momento la nucleosíntesis del Big Bang ya se suspende, ¿sí? Y a partir de ese momento se congelan las proporciones de los núcleos y de los núcleos ligeros, hasta que muchos miles de millones de años después los núcleos realmente se empiezan a sintetizar en las estrellas. Debo agregar que hay ciertos núcleos como el deuterio que las estrellas, aunque lo sintetizan en su proceso, las estrellas son más sedientas de deuterio que productoras de deuterio, de tal manera que el deuterio que se observa en el espacio en realidad es primordial, ¿sí? O sea, proviene del Big Bang el deuterio. No conocemos fuentes. Ahora, esto es la cosmología normal, ¿no? Y como ya nos mencionaron hace un momento, existe todavía esta duda de, yo les he contado que la materia se produce siempre por pares, las partículas se producen por pares, ¿sí? Entonces, si toda la historia que les he contado hasta acá es cierta, ¿sí? En el Big Bang debió haberse creado, si esa simetría es cierta, se debió haber creado tanta materia como antimateria, y en realidad uno debiera haber tenido en algún momento antimateria que debió haber seguido la misma evolución de formar una sopa de antiquarks y antigluones que eventualmente se hadronice y me produzca antinúcleos, y etcétera, etcétera, y me produzca antiestrellas, ¿sí? Como ya se mencionó antes, digamos, eso es una simetría que la evidencia experimental parece demostrar que no existe. Vivimos en un universo que al menos localmente parece ser un universo de materia, y ya en una plática anterior se nos explicó que existen búsquedas por tratar de entender este mecanismo de por qué se viola esta simetría, ¿sí? Sin embargo, queda todavía, digamos, cabe la posibilidad de que vivamos realmente en una región del espacio que está dominado por materia y que exista tal vez en algún otro lado del universo, por alguna razón, una zona que está hecha de antimateria. Ya nos mencionaron, no voy a ir más lejos en la cuestión de los rayos cósmicos, lo único que les quiero decir es que si un astrónomo quisiera decirnos o quisiera utilizar sus telescopios para tratar de determinar si una estrella es una estrella o una antiestrella, ¿sí? La tendría muy difícil, porque la luz que emiten los átomos y los antiátomos es idéntica, de manera que la astronomía no podría de alguna manera ayudarnos para poder detectar regiones donde hay antimateria. Sin embargo, como ya también se nos explicó, estas estrellas a lo largo de su ciclo de vida producen o emiten la materia de la que están hechos, ¿no? Y si existieran antiestrellas en el universo, a lo largo de la etapa de su vida también la emitirían en el espacio, y la emitirían en forma de rayos cósmicos, ¿sí? Los rayos cósmicos, como también ya se nos dijo, son partículas cargadas. Bueno, los rayos cósmicos que a mí me importan, ¿no? Porque los neutrinos no son, pero de alguna manera los que aquí se han hablado, por ser partículas cargadas y en el universo existir tantas estructuras magnéticas como en diferentes escalas, eso quiere decir que sus trayectorias son esencialmente curvas, ¿sí? O sea, van viajando de un cuerpo, de un objeto cósmico al otro, y por lo tanto cuando llegan a la Tierra nosotros pues la tenemos difícil para saber de dónde vienen. Esa es la diferencia. Uno no puede decir, de ver un rayo cósmico y su dirección, uno no puede decir con mucha precisión de dónde vienen, ¿sí? Y ya se nos explicó que cuando un rayo cósmico llega a la parte alta de la atmósfera, esencialmente este rayo cósmico interacciona con las partículas de nuestra atmósfera y producen chubascos, que es el tema de estudio que se nos habló antes. Entonces, si uno quiere detectar en la vecindad de la Tierra antinúcleos, ¿sí? Pues detectar antinúcleos en la superficie de la Tierra sería muy difícil, porque es muy difícil que un antinúcleo sobreviva llegar a través de la atmósfera, y lo que hay que hacer es montarse en un satélite, esencialmente, ¿sí?
Este señor que está aquí, que se llama Samuel Ting, que por cierto fue el descubridor de uno de los quarks que están ahí, ¿sí? Este señor, él propuso un experimento para buscar antimateria en el espacio, ¿sí? Como es un tipo muy poderoso, de alguna manera formó esta colaboración que se llama Alpha Magnetic Spectrometer. Alpha porque el hombre que utilizaron los americanos al inicio de la Estación Espacial Internacional le iban a llamar la Estación Alpha, ¿sí? Y Magnetic Spectrometer es porque él propuso utilizar un imán para poder en el espacio detectar o hacer la diferencia entre los núcleos y los antinúcleos. Los núcleos y los antinúcleos son idénticos, salvo por el hecho de que el signo de la carga eléctrica de los antinúcleos es negativa, y por lo tanto cuando se mueven en un campo magnético, la trayectoria que siguen tiene la curvatura inversa a la de los núcleos, y por lo tanto eso es el hecho, ¿sí? Como aquí ya se mostró en otras colaboraciones, yo mostraré también que México es el único país latinoamericano, aquí ustedes no lo van a ver, pero ahí está México, si lo alcanzan a ver ahí, y ahí dice México, ahí dice UNAM, aunque no lo crean, ¿sí? Y de nuevo esta es una colaboración grande por todas las razones que ya se dio antes, 56 universidades y 500 científicos trabajan en esta colaboración. El AMS, por una serie de dificultades que no tengo tiempo para describir, tardó muchos años en lograr que su misión volara al espacio, y de hecho lo hizo en el Endeavour, en el último vuelo del Endeavour, que fue el penúltimo vuelo del transbordador espacial. Y aquí tienen una foto tomada a la madrugada del 16 de mayo del año pasado, ¿sí? Y esta es una foto, no es un arreglo artístico. Esta es una foto del detector AMS en la Estación Espacial Internacional, de manera que eso es interesante. Ok, bueno, esto, como les dije, el aparato, dicho en términos muy sencillos, es como un barril, ¿sí? Tiene un imán, es un dipolo, ¿sí? Y en el interior del espacio de este dipolo hay una serie de planos de detectores que lo que hacen es ir marcando los puntos por los que pasa la partícula, ¿sí? Y entonces basta con tratar de pasar, de discernir la trayectoria de la partícula y ver si curva en un sentido o si curva en el otro sentido para poder detectar eso. Hay otra serie de detectores que sería un poquito complicado explicar para qué están ahí, pero lo que les puedo decir es que el grupo mexicano participó en la construcción, bueno, no solo participó en la construcción de un detector de Cherenkov. Cherenkov es un fenómeno que descubrió un ruso, que esencialmente lo que hace es que cuando una partícula tiene una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, emite luz en un cono cuya amplitud, la apertura del cono es una medida de la velocidad de la partícula, y la cantidad de fotones que se emite en ese cono de luz es proporcional a la carga eléctrica de la partícula, de tal manera que este detector permite en cierta medida medir la velocidad y también la carga de la partícula. Nosotros participamos concretamente, para los que son expertos, en un detector de imágenes, de Cherenkov por imágenes. Existe un material que se llama el radiador, que no tiene nada que ver con los radiadores de los coches, pero que es un pedazo de material transparente en el que se produce esta luz de Cherenkov, y luego abajo hay como una especie es un plano fotosensible pixelizado, ¿sí? Donde que tiene muchos, digamos que tiene una resolución espacial para poder reconstruir estos conos, ¿sí? Y a partir de ahí se saca la información. Nosotros contribuimos con la cuarta parte del aerogel, que es el material o sea, la cuarta parte del aerogel fue pagada por México, no fue hecha en México, fue pagada por nosotros. Nosotros caracterizamos todos los aerogeles digamos, que hay, y también contribuimos con una fracción simbólica de los fotomultiplicadores. Cada fotomultiplicador cuesta un montón de tiempo, muy rápido, ¿sí? No les puedo decir mucho más, excepto que llevamos 6 meses de vuelo, y no, tampoco estoy muy autorizado a decirles mucho, pero lo que les puedo decir es que esta misión ya en el año 98 habíamos volado también por
Entonces es fácil predecir que estamos observando muchos antiprotones, pero no se ha observado ningún antihelio, y eso lo sé de buena fe. Ese es un resultado negativo que yo creo que les puedo decir. También es posible en experimentos terrestres reproducir esta hadronización de un medio de quarks y gluones, y esta es una colisión de dos núcleos de plomo, es una simulación, ¿sí?, en la que ustedes ven cómo los nucleones pierden, o sea, los quarks de los nucleones aquí pierden la vergüenza, sí, muestran su color, pero de repente ven aquí cómo empiezan a formarse como popcorn, ¿no?, empieza a formarse ahí de nuevo puntitos blancos, ¿sí?, que esa etapa es la hadronización. En esta etapa de hadronización se forma de nuevo un gas que tiene neutrones y protones, y cuando uno tiene neutrones y protones, como ya les dije, los neutrones y los protones se ponen pegajosos y producen. Ahora, para explicar el mecanismo de cómo uno puede lograr o cómo puede uno explicar o cuantificar la producción de núcleos ligeros, le voy a pedir ayuda al señor Obama para que nos explique. Ustedes se acuerdan que Obama tiene la afición de cazar moscas en la Casa Blanca, ¿sí? Y podemos hacer digamos, conclusiones muy simples de ver a Obama cazando moscas, ¿sí? Y es que la probabilidad de que Obama cace 2 moscas de un solo manazo, ¿sí?, es el cuadrado de la probabilidad de que case una mosca, ¿sí? Y esa probabilidad, por supuesto, depende de la densidad de las moscas que hay y también del tamaño de la mano de Obama, sí, bueno, sí. Entonces, todos esos parámetros, ¿sí?, a ese análisis, ¿sí?, se puede poner en una ecuación, y lo que quiere decir es que la probabilidad de encontrar un núcleo en ese gas con un número A de nucleones, ¿sí?, es simplemente la probabilidad de encontrar un nucleón elevado a la A, ¿sí? Y lo que medimos nosotros en el LHC es esta constante de aquí, que es la constante que mide esencialmente el tamaño de la mano de Obama, ¿sí? Este expuesto se le llama la constante de coalescencia, a esta cosa se le llama la coalescencia. Nosotros, como ya se explicó, y ya le eché yo la culpa aquí a nuestro coordinador de hoy, sí, somos parte de B0A, uno de los 2 detectores que se construyó para ALICE. Aquí está mi grupo en una de las pruebas que se le hizo del detector, y aquí está el detector montado en su sitio, ¿sí? El hecho de haber nosotros contribuido con parte, digamos, de este detector, pues nos da derecho a analizar los datos que se están produciendo en el LHC. No voy a decir más, excepto que, ¿qué vemos en este momento? Bueno, esta es una gráfica es una gráfica de identificación, no tengo mucho tiempo de explicar, pero esta es la pérdida de energía de las partículas que se producen, y está dividido por el momento de la partícula, digamos, está representado como función del momento de la partícula dividido por la carga de la partícula, y aquí el signo de la Z me permite dividir el espacio en 2. Si la Z es negativa, es de este lado, y si es positiva, es de este lado, es decir, la antimateria está acá y la materia está acá. Y como pueden ver ustedes, pues se detectan antiprotones, pero también se detectan antideuterios, antihelios, antitritios, antihelios 13, y bueno, todavía no vemos, digamos, suficientes antihelios 4 como para poderlo anunciar acá. Y también ven que uno produce cantidades parecidas de núcleos. Les puedo decir, ya si me dan un momentito nada más para concluir, que aquí hay una representación de lo que yo le llamé el Big Bang, y se los voy a explicar. La glucosíntesis del Big Bang, esta es una gráfica que me va a costar 2 minutos explicar. Esta es la temperatura del universo, el universo nace de este lado, ¿sí?, y está medida en millones de electronvolts. Y esto es la fracción de los diferentes núcleos o de las diferentes partículas nucleares que yo me encuentro en un momento dado, ¿sí? La hadronización
actualmente se considera que ocurre a 150 MeV, ¿sí? Cuando el gas tiene una temperatura de 150 MeV, ocurre la hadronización de tal manera que de este lado de acá hay quarks y de este lado de acá hay ya materia hadrónica. Y por supuesto empezamos, fíjense que esta es una escala groseramente logarítmica, de tal manera que el universo empieza prácticamente con protones y neutrones, que son las líneas verde y azul y verde, ¿sí? Ven que la línea verde de repente desaparece, son los neutrones, ¿sí? Los neutrones son inestables y además bueno, pues desaparecen, tienen una vida media muy cortita, ¿sí? En todo caso, cuando yo tengo muchos protones y neutrones juntos, como ya les dije, es un gas muy caliente, se producen deuterios, ¿sí? Y por supuesto estos deuterios a esta temperatura y a esta densidad se crean y se destruyen con la misma rapidez, ¿no? O sea, se crean pues, por un ratito, de tal manera que por cada par de protones y neutrones yo tengo como 10 a la menos 10 deuterios y 10 a la menos 20 partículas de masa 3, ¿sí? Y de masa 4 ni las veo. Cuando el universo se enfría, ¿sí? A medida que el universo se enfría y el universo se está expandiendo, entonces ocurre que la densidad también baja y el número de deuterios baja, esencialmente porque la densidad de estos núcleos, ¿sí? Está bajando. Pero ocurre un fenómeno interesante y es el hecho de que cuando la temperatura pasa por debajo de la temperatura, de la energía necesaria para que los núcleos se rompan al colisionar, de pronto los núcleos chocan y ya no se rompen, entonces sobreviven, ¿sí? Y en el momento en que sobreviven ocurre lo que se llama la nucleosíntesis del Big Bang, que hace que los deuterios de pronto crezcan muy rápidamente y como los helios 4 son tremendamente oportunistas, apenas hay deuterios, los helios 4 suben, se dan cuenta que esto no lo hacen ni a la escala K, y de pronto se vuelven la materia, los núcleos más abundantes en la naturaleza. Cuando la temperatura es muy baja, ¿sí? ya es muy baja, entonces, y la densidad es muy baja, en ese momento los protones y los neutrones, la densidad es tan baja que ya la probabilidad de que exista la nucleosíntesis desaparece y a partir de aquí las proporciones de los diferentes núcleos se establecen, ¿sí? Y estas proporciones diferentes se miden justamente en telescopios del tipo del gran telescopio milimétrico en las regiones más alejadas del espacio. Bueno, dicho todo esto que les acabo de contar, uno puede ver de la predicción de la nucleosíntesis del Big Bang, uno puede extrapolar a 150 MeV este modelo que es enormemente exitoso para predecir estas abundancias que vemos en el universo actual, ¿sí? Y sin embargo lo que estamos midiendo en el LHC es como 6 órdenes de magnitud diferente, ¿sí? de lo que predice la extrapolación de este modelo que le mereció el premio Nobel a Fowler y Hoyle, ¿no? Entonces, pues este es un tema todavía pendiente, hay muchas incógnitas y es cierto que la comparación requiere de un grano de sal, ¿no? Pero en eso estamos trabajando ahorita. Entonces, eso era lo que yo les quería contar. Si alguien quiere saber más, esta es mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias. Doctor Menchaca, usted mencionaba que especulaciones es sobre la antimateria, ¿no? Y dentro de las cosas que decía es que puede haber regiones que ustedes los científicos no saben dónde puede haber esta antimateria, estrellas de antimateria, o puede ir relacionado a otros universos continuos. Yo quisiera que ahondara en eso porque es muy especulativo eso de la antimateria, ¿no? No hubo esa simetría, pero a ver si me puede explicar más eso. Bueno, no hay nada, eso yo quise cuando hablé de ciencia ficción, no hay nada especulativo en la antimateria es una cuestión que usamos cotidianamente, ¿sí? La antimateria se produce en los laboratorios y ahí le acabo de mostrar que en el LHC se produce abundantemente, incluso antinúcleos. La antimateria no es una especulación. Lo que es una especulación, ¿sí? Es, porque en este momento no sabemos, ¿sí? Es qué le pasó a la antimateria, ¿sí? Por aquí en una plática anterior alguien propuso mecanismos
¿sí? Que permitirían explicar por qué hay un poquito más de materia que de antimateria. Si esta asimetría pequeña existe entre la materia y la antimateria, entonces uno puede imaginar el universo al inicio, ¿sí? Con cantidades casi iguales de materia y de antimateria, y que en ese universo inicial toda la materia y la antimateria se aniquila, excepto ese pedacito que sobra, ¿sí? Y ese pedacito de materia que sobra somos nosotros, ¿sí? Esa es una manera de verlo y esa es la explicación que actualmente se considera como la explicación estándar. El único problema que tiene es que nadie ha observado todavía ese fenómeno, ¿sí? La única evidencia que tenemos es justamente esto, de que vivimos en un universo material. Entonces hace falta una comprobación independiente. La otra manera, ¿sí?, es que el universo en el Big Bang, bueno, el universo en sí vemos que se está acelerando hacia afuera, es un sistema termodinámico abierto, ¿sí?, en el cual el equilibrio termodinámico, digamos, no se da necesariamente porque puede haber desequilibrios locales, ¿sí?, y estos desequilibrios locales pudieron llevar a que en la expansión, en alguna región, ¿sí?, pudo haberse concentrado un poquito más de materia y en otra región un poquito más de antimateria, ¿sí? Y así como grumos, ¿no? La cuestión se expande y se aleja, ¿sí? Y entonces quedan regiones del universo que son de materia y regiones del universo que son de antimateria, ¿sí? Eso los astrónomos lo han buscado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tratar de encontrar regiones porque no tiene por qué no darse la dinámica de todas estas zonas, no tiene por qué no darse una dinámica en la cual una zona de materia y una de antimateria no se acerquen, y en la aniquilación se emite la luz de aniquilación, es muy característica pues para la aniquilación de electrón-protón o núcleo, el electrón-antielectrón, o sea, electrón-positrón o protón-antiprotón. Son rayos gamma de energía muy característica y esos rayos gamma que no se han encontrado, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, todavía cabe la duda que por alguna razón estas zonas estén alejadas y este experimento está de alguna manera diseñado para hacer esa búsqueda, ¿no? Entonces no sé si expliqué, eso es, ambas, sí es cierto que eso es una especulación, pero en este momento mientras no hay respuesta, pues todo está a nivel de especulación, ¿no? Lo que sí nos consta a los astrónomos que hay, bueno, una cierta cantidad, son positrones, porque se detecta muy claramente la línea de aniquilación del positrón con el electrón, sobre todo en la región del centro de la galaxia, pero esos positrones no son primordiales, se producen decaimientos y cosas que se entienden muy bien. Pero entonces yo te quería preguntar, en el instrumento que ustedes tienen, electrones y positrones no los detectan, no les interesan. No, sí, por supuesto. Entonces, uno detecta todas las partículas que salen. Lo que pasa es que mi plática está concentrada en los núcleos y los antinúcleos, ¿sí? No, de hecho, en mi gráfica, los electrones están también ahí. Bueno, perdón, no sé manejar muy bien esta cuestión, pero están ahí, ¿sí? Están en mi gráfica de identificación también están ahí, sí. Doctor, bueno. Sí. Sí. Nada más, me pregunto, usted dice que han estado produciendo en el laboratorio la materia y la antimateria en grandes cantidades. Yo lo que quiero saber es, ¿qué pasa con la antimateria en el laboratorio, en los experimentos que se han hecho? Y dice también, ampliando un poquito lo de las antiestrellas, que la luz que podrían emitir sería prácticamente igual y no las detectaríamos. Sí. Quiere decir que podríamos haber ya visto antiestrellas en el universo y no las hemos detectado. A ver, primera pregunta, ¿sí? Yo tengo muy mala memoria, te voy a responder la primera. La antimateria que se produce en el laboratorio, aquí en México y en el CERN, ¿sí? O sea, se aniquila, ¿sí? Hay una peculiaridad de la antimateria que hace que ese proceso de aniquilación es una función inversa de la velocidad que tienen las partículas, ¿sí? Entonces estas partículas pues se van a ir frenando en el gas en el que están o penetran material y a partir de una cierta velocidad su probabilidad de aniquilación es muy grande, ¿sí? Y se aniquilan.
Yo digo grandes cantidades para un físico, sí, pero en realidad son cantidades muy pequeñitas. Se dieron cuenta aquí, quien habló antes que yo, hablaba de una enorme cantidad de energía y la comparaba con el golpe que Tyson da a uno de sus contrincantes, sí. Pues eso suena como algo que nosotros no queremos recibir y suena como mucha energía, sí. Pero esa cantidad de energía, sí, es muy común, ¿no? O sea, de alguna manera no es tanta, ¿no? Entonces no es eso. Ahora, ¿cuál era la segunda pregunta? Lo de las antiestrellas. Haber visto. Sí, y no cuando usted dice que son prácticamente iguales, y yo lo que dije es que son estrictamente iguales y por lo tanto son indistinguibles, ¿sí? Son indistinguibles. Ese no es el camino para poder discernir a la materia de la antimateria, ¿sí? Ahora, como dijo el doctor Luis Felipe Rodríguez, la búsqueda por la aniquilación nos ha llevado a saber que en nuestra galaxia hay materia y antimateria, hay alguna cantidad de antimateria, pero esta antimateria se está creando en el proceso, ¿no? Un hoyo negro que en principio, lo poco que yo sé es que en el centro de nuestra galaxia hay un hoyo negro y la acreción de materia al que cae en este hoyo negro alcanza energías suficientes para producir pares de partícula-antipartícula y por lo tanto ahí tiene uno producción de antimateria. Pero aquí mismo en la Tierra de manera natural se produce antimateria a través del decaimiento de ciertos núcleos inestables, ¿no? Sí. Tengo una duda todavía, o sea, a ver cómo lo formulo. La antimateria, o sea, no saben por qué hay solamente materia, pero no puede ser que estén contando mal, que deberían de contar la antimateria dentro de la materia, o sea, hay partículas que contienen antiquarks. Entonces, esos antiquarks, o sea, ¿cómo cuentan la antimateria? ¿Cómo dicen, hay más materia? Yo he estado hablando de materia bariónica, ¿sí? Los bariones están hechos de quarks, ¿sí? Los mesones, que son pares quark-antiquark, ¿sí? Existen muy abundantemente y se producen en el LHC y todos esos procesos, pero tienen una vida media muy corta, ¿sí? De manera que se aniquilan, ¿no? Yo estaba hablando concretamente de materia bariónica, ¿sí? ¿Sí? Yo me declaro totalmente, no soy especialista ni mucho menos. Bueno, es para ustedes quien está dirigiendo gracias, esto, sí. así que… Gracias, porque eso veo, ¿no? O sea, es una plática entendible para quienes apenas estamos estudiando. En algún lugar leí que la simetría CPT se rompía la paridad, ¿no? Y las ecuaciones físicas que en principio se pensaba eran las mismas cuando invertíamos el tiempo y bueno, o sea, había una simetría. ¿Cómo afecta este rompimiento de simetría en el caso teórico en el que exista ese antiuniverso? ¿Qué relación, qué rol juega el rompimiento de la simetría CPT en el hecho de que haya más materia que antimateria? Sí, bueno, eso fue explicado, eso fue mencionado hace 2 pláticas aquí. La CPT como tal no se viola, sino se viola la CT, ¿sí? Si uno viola las 3, es más complicado. Pero la violación de esta simetría es justamente lo que podría explicar lo que estamos viendo, ¿no? O sea, tu pregunta es muy atinada porque da justamente… digamos, ese es un fenómeno que se busca, ¿no? Y se sabe que se viola, así que, sí. Sí. Tiene que ver justo con la violación CP. En esta gráfica que tiene partida sobre antimateria de este lado y materia del otro, sí se ve que hay más de este lado, más producción de partículas de este lado que del otro. ¿Eso es resultado de los experimentos en Alice? Bueno, ya no entendí muy bien. Me está obligando a darle antecedentes sobre el experimento. Pero es que no se ve. Bueno,
digamos que ese es un ojo que yo esperaba que mi público no tuviera, pero efectivamente en un experimento que se realiza con materia y en un medio material, ¿sí?, es natural que mi muestra esté contaminada, ¿sí?, porque mis partículas viajan por el detector, ¿sí?, y hacen espalación. O sea, mis partículas tienen enorme energía, las que se producen en las colisiones, y producen, digamos, fragmentan a los núcleos que están en el camino, ¿sí?, y por lo tanto arrancan pues deuterios, tritios, etcétera, que viajan por mi detector y yo los identifico como tales, ¿sí? Entonces, de ese lado está desequilibrado, de este lado respecto de este, ¿sí? Es más difícil imaginar, ¿sí?, que, o sea, la existencia de los antinúcleos no tienen esa contaminación, porque no hay antinúcleos para empezar en el detector, pero eso es lo que explica eso, ¿sí? Yo quiero aprovechar ya como última cosa, voy a aprovechar para hacer una presentación formal de un libro que escribimos aquí nuestro coordinador y yo, que se llama Entre quarks y gluones, ¿sí?, México en el CERN. Aquí hay una caja con libros, ¿sí?, para los primeros que se acerquen, pueden tener uno gratis. Vieron mi correo electrónico. Si alguno de ustedes no alcanza, me mandan un correo electrónico y ya veré de hacerles llegar uno, ¿sí? Muchas gracias.